Bueno, muy buenas tardes, amigas, amigues y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta edición, al cuarto capítulo de Vivamos Literae, sí, este espacio de las escuelas medias, obviamente, surgido desde la Biblioteca Héctor Libertela del CENS, ¿sí? En el cual nos hemos tomado el trabajo de hablar de literatura, de letras, ¿sí? En todo este tiempo hemos estado hablando de poesía y hoy redoblamos la apuesta. Sí, en el cuarto capítulo dijimos, vamos más allá todavía. Y tenemos con nosotros a nuestra invitada. La quiero saludar. Primero le quiero agradecer de corazón, ¿sí? Todo lo que nos ha estado aguantando en la previa para que esto salga bien, para poder hacer esta participación y sobre todo para dejar todo listo para poder escucharla. Es un gusto enorme que tengo en presentarles a Esther Agurín. Hola Esther, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy contenta de estar acá. Bueno, estoy viendo además que el nombre de la biblioteca del CEMS es el de uno de los escritores muy prestigiosos en forma nacional e internacional, Héctor Libertela, del cual no voy a hablar hoy, pero eligieron un nombre extraordinario para su biblioteca. Y muy contenta de compartir algunos saberes, algunas cuestiones que nos interesan como bahienses. Seguramente, mira, justamente la idea de quedar un poco para este cuarto capítulo de Vivamos Literae era poder traer a alguien que nos pudiera contar con pasión quiénes son las autoras, los autores bahienses bueno, y desarrollar un poco algunas biografías y sobre todo su obra, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos más que contentos. Seguramente, como decís vos, en algún otro momento vamos a poder hablar de Héctor Libertela, porque claro que vale la pena, porque realmente es alguien que, por lo menos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? En las escuelas hay que conocer la obra de Libertela. Así que bueno, yo no voy a hablar mucho más, simplemente después voy a hacerte algunas preguntitas, pero Dale. te dejo para que vos puedas contarnos un poco sobre estos autores que hoy trajimos. Bueno, buenas noches para los que recién están ingresando. Es un placer enorme poder comunicar esto de la literatura bahiense, que es tan amplia, que también nos lleva a adoptar, llevó a varios debates de a qué consideramos la literatura bahiense. La de un escritor o escritora que ha nacido en Bahía Blanca, que vive en Bahía Blanca y habla sobre su temática, los tópicos de su literatura son relativos a nuestra ciudad. Si es una persona de afuera, bueno, en este caso tenemos varios, como podría ser el genial y adorado por mí Mario Ortiz, por ejemplo, pero podemos mencionar muchísimos. Alguien que vino de afuera, pero que habla sobre temáticas bahienses o no, o temáticas generales, porque en realidad la literatura no podemos circunscribirla a los temas. Incluso la cuestión de los géneros hoy ha estallado y tampoco podemos determinar un género determinado. Fíjense que Mario Ortiz hace una prosa poética formidable. Pero bueno, en el caso de gentes que es de afuera y que ha venido acá y que son poetas que viven aquí, qué sé yo, tenemos a Omar Chovier, que ya hemos disfrutado de una charla, y tenemos otros, uno de los iniciadores, como Roberto Pairó, que en fines de las últimas décadas del siglo XIX escribió Pago Chico, hablando de las cuestiones que eran conflictivas en esta ciudad tan pequeña de aquel entonces. También puede ser gente que viva afuera, que no sea bahiense y que hable de nuestra ciudad, como puede ser Coan con la novela Bahía Blanca, de la cual se ha hecho una película y que me encantó ver a Mario Ortiz y a Luis Agasti
trabajando en ella. Hay una gran diversidad de cuestiones. También tenemos la gente de la zona que está en las regiones vecinas, que también podríamos considerarla de alguna manera como literatura bahiense, porque tienen mucha proximidad afectiva o han estudiado en nuestra universidad. Desde ese punto voy a decir que una de las cosas muy valiosas que ha posibilitado también la producción de una literatura propia ha sido el contar con dos universidades públicas, gratuitas y laicas, como son la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional, que entra en contacto los saberes, las aficiones, los proyectos y que ha producido a nivel académico grandes escritores. Bueno, ustedes tienen ahí en las escuelas medias a una colección y en la universidad impresionante, como los que ya nombré, Luis Agasti, como Sergio Raimondi, Gabriela Marrón, que algunos han editado y otros no, pero que escriben maravillosamente. Y bueno, hoy yo intentaba mostrar 4 escritores, 2 escritores y 2 escritoras que no están vinculados con el ámbito académico necesariamente, no son docentes ni trabajan en las escuelas medias o en las diversas departamentos de la universidad. Y me parece que son importantes porque es tanta la cantidad y variedad de escritores de narrativa y de poética que tenemos, muchos muy jóvenes que me encantaría nombrarlos a todos, pero si los nombro me olvido de alguno y voy a ser macana. Pero antes de empezar con los 4 elegidos, chan chan, ¿quiénes serán? Quiero rendir homenaje a un, no sé si género, porque no es un género, a la literatura para niños y jóvenes, que hay muchos excelentes escritores y escritoras en nuestra ciudad y que por no estar por ahí vinculados con el ámbito académico, con el ámbito de la industria cultural, me refiero a las universidades, las revistas propias de literatura, claro, la industria editorial. Y yo me traje acá algunos nombres para nombrarles y algunos libros para mostrarles. Por ejemplo, de Marita Berenguer. Este es uno no solo de ellos, Hotel La Perla, pero Marita Berenguer es una escritora muy prolífica, que además tiene talleres y además forma narradoras orales, me formó a mí. Hay que tener paciencia para formarme a mí. Y después tenemos otra escritora también, todas muy prolíficas, Teresa Prost, que es un amor, que ha dirigido hasta hace muy poco el Bayalé, de los cuales, ¿saben qué pasa? Que yo le compro mucho a mis nietos y después me quedo sin para mostrar. Bueno, que escribió, si nos remitimos a la antigua noción de género, sí que Teresa Prost trabajó con varios géneros para niños. Un bosque oscuro y peligroso. Muchos que mi nietita chiquita le encanta. Yo quiero ser valiente como Sauriana y Brontë. Bebesaurio, dejó el chupete, le encantaba a mi nietita, si me está viendo. Y El niño raro, porque también aborda mucho la diversidad, tiene más libros que esto. Y una maravilla que ha hecho hace poco, que es como un juego que se arma y se desarma y que se llama El libro infinito. No lo voy a hacer acá porque no me va a salir. Pero para que vean que haciendo un juego, como si fuera un origami, de distintas posturas, se va armando distintas historias o distintos aconteceres que tienen que ser cíclicos, como las estaciones del año en este caso, y que tiene una extraordinaria artista plástica bahiense, Miriam Baxte. No sé si lo pronuncie bien. Me parece que sí.
¿Sabés qué te iba a decir? Sí. Nosotros tenemos, y la estamos agrandando cada vez más, un sector de la biblioteca dedicado justamente a este tipo de literatura, y la verdad es que a mí me enorgullece decir que no sé si hay muchas bibliotecas en Bahía Blanca que tengan, sobre todo de escuelas, tanta literatura infantil Y como la que juvenil. tenemos. Y Y juvenil, por supuesto, juvenil sí, sí, también, sí. porque vos sabés que todas estas escritoras y escritores viajan permanentemente por la zona y por otras provincias y quizás en otras localidades son muy reconocidas por las comunidades escolares. Se acercan mucho y trabajan mucho. Otra gran escritora, yo tengo un solo libro para mostrar, es Lilia García Basterra. Este es para adolescentes, ¿ven? Por ejemplo, pero tiene una cantidad formidable de libros. Ese libro está en la biblioteca. Ay, es divino, es hermoso. Y no me quiero olvidar de ella porque es un amor de persona. Todas son, bueno, yo los amo. Chau. Bueno, y tenemos una chica jovencita que es psicóloga, pero que le gusta escribir, que se llama Lisa Porcelli Piusi. Y este es uno de sus tantos libros, Peligro de Extinción, y este es para adolescentes. Sí, sí, y es la colección Y de Barco después, otros que no me quiero olvidar, pero no tengo sus libros porque por ahí los tengo, yo saco mucho de las bibliotecas, de la de ustedes las uso, uy, ya me conocen. De los que no tengo son de Laura Bonavita, una profesora en letras también egresada de la UNS, que trabaja mucho en superior y en la Escuela Técnica 2, y tiene unos libros para adolescentes de terror que son unas maravillas, de leyendas urbanas. Son varios los libros y te digo, para trabajar en el SEMS con los adolescentes son fabulosos. Buenísimo. Laura Bonavita. Después no nos podemos olvidar de Roberta Yanamico, que además de para grandes, de ser una gran artista de la música, tiene muchos libros para niños y además hizo adaptaciones de los cuentos clásicos en las distintas geografías de nuestro país. Muy interesante para ver. Y por último tengo anotado a Horacio Alba, el único... Te lo iba a decir, te lo iba a nombrar. Hombre, entre tantas mujeres. El autor de Pulpino. Yo le digo Pulpino a mi hijo. Sí. De él no tengo, porque yo te cuento, tengo una colección de libros, pero no tengo todos los que necesitaba para hoy, en realidad. Bueno, está bien. Si te parece, empezamos con nuestro cuarteto elegido en forma totalmente arbitraria por mí. Y les digo por qué. No solo porque me encantan todos los autores y autoras bahienses y bahiensas, sino porque no tienen contacto con la academia, porque me vi los links que me mandó Rodrigo, y bueno, estuvo Marcho Vie, estuvo Eva Murari y estuvo Marcelo Díaz, ¿verdad? Díaz, exacto. Entonces, que son relacionados con la academia, con la Universidad del Sur, y me pareció que era un buen momento para hablar de otros escritores. Son todos nacidos en Bahía Blanca, todos, y que tienen una escritura formidable y quizás no lo suficientemente conocida. Ahora les voy a empiezo con el primero, Rodrigo, ¿puedo poner? Vamos a decirle a Ariel, vamos a empezar con el primero, ¿sí? Con el primero. Así que, sí, cuando quieras compartir pantalla. A ver, ustedes esperen, porque yo tengo que... Ahí está. Esperen. Guillermo Martínez, ahí está. ¿Está bien ahí? Yo me corro un cachito. Estamos bien, ahí está bien. Bueno, está perfecto. Yo les quería, genial Ariel, como te salió, genial. Tenemos un equipo acá que apoya, que es maravilloso. Bueno, uno de los emblemas, realmente es un emblema de la literatura bahiense, que vive en Buenos Aires, pero es conocido en todo el mundo y cuyos libros fueron traducidos a muchos idiomas, es Guillermo Martínez, que nació en 1962, que vive desde 1900
85 en Buenos Aires, que es doctor en ciencias matemáticas. En realidad él se recibió acá y luego fue a hacer el doctorado a Buenos Aires y luego para un postdoctorado residió 2 años en Oxford, Gran Bretaña. Y en realidad Oxford está en el Reino Unido, porque Gran Bretaña son... Exactamente. Vamos a ponerle su nombre. Y algunos de sus libros se han hecho películas. Sabemos que el lenguaje cinematográfico es distinto del lenguaje literario, pero lo que tengo que hacer notar es la importancia que tienen para lectores de otras artes el basarse, adaptar o adecuar una obra literaria para realizar en un lenguaje fílmico. Entonces tenemos el libro de cuentos excepcional Infierno Grande, el que da título a ese libro. Yo creo que Excelente. Es un cuento imprescindible, Bueno. Infierno Grande, ese libro y ese cuento en particular. Después tiene muchas novelas, como Acerca de Roederer, La mujer del maestro, Crímenes imperceptibles, que fue la que dio lugar a la película Los crímenes de Oxford, La fórmula de la inmortalidad, La muerte lenta de Luciana B. Yo también tuve una novia bisexual, Una felicidad repulsiva, que es de cuentos, una madre protectora, que dio lugar a la película, no me acuerdo ahora, que hace poquito, hace 1 o 2 años, creo que justo antes de la pandemia Sí, yo tampoco salió. Te voy a decir el título de la película, no lo recuerdo. No me acuerdo. El hijo, creo que se llama, El hijo. Impresionantemente bien actuada, creo que por Furriel. Los crímenes de Alicia, que es uno de los últimos, interesantísimo, sobre el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Exactamente. De Lewis Carroll. Pero es una vuelta, ahora voy a contar la característica. Y tiene también ensayos como Ben Borges y las matemáticas, Gödel para todos. Además, bueno, ahora que ya todos vieron, voy a cerrar un poquito, así nos podemos ver un poquito más grandotes. Bueno, perfecto. Les cuento que su formación matemática y su voracidad por la lectura desde chiquito, que él cuenta que siendo muy chiquitito el padre los hacía leer mucho. Si está la hermana Patricia viéndonos, seguramente se va a sonreír de esta anécdota que siempre cuento. Leía tanto y tan vorazmente que una vez fue a la biblioteca Rivadavia a la mañana, a la tarde ya se había leído el libro y no le quisieron prestar otro porque no le podían prestar 2 libros en el mismo día. Bueno, es un lector de una voracidad, de un conocimiento, de una excelencia, de una erudición filosófica, matemática, impresionante. Y por eso no es casual que él eligió el género policial o más bien la novela o la novela de suspenso. Es un maestro del suspenso. No podemos, además de sus reflexiones filosóficas dentro del libro y la excelencia de los recursos y los procedimientos dentro de su escritura, que le hacen una escritura llevadera, amigable. Yo le preparé para hoy, para que me pongo porque me encantaría leer Infierno Grande, pero es muy largo. Tuve que elegir algo cortito. Sí, vamos a tener un contrapunto. Vamos a tener un contrapunto. Yo también voy a leer un párrafo chiquitito de uno de los cuentos que hay en Infierno Grande, porque es un párrafo de que se llama... ¿Cómo se llama? Perdón, La víctima. Ah, buenísimo. Arranca vos, dale. Así yo me tomo un vasito de agua, dale. Déjame decirte algo, que vamos a contarle a la gente. Si está la hermana ahí me muero, pero bueno, algo que cuentan, ¿sí? También es un amor, capaz que está Guillermo, porque yo le mandé un mensajito. Y él, te juro, participó en una clase de las que yo doy. Es increíble. Un amor. No sabes lo que es Guillermo. Yo te digo, yo grababa esa clase y se la vendía a una editorial,
Chao. Yo Maravilloso. realmente, debe ser seguramente así, pero me hubiera gustado mucho conocer al padre, porque ¡Ajá! Me agarraste. Me esto que cuentan agarraste, Quirolita. Mirá lo que esto que traje cuentan, para mostrar. Traje para increíble, mostrar un mito increíble, familiar que me lo regaló exacto, Patricia, que es el libro del papá. Yo también tremendo, quería hablar de esto, que era un ser maravilloso y un gran escritor. No se lo es genial, pierdan. genial. Bueno, yo voy a leer mi parte, la verdad, Vale. eh, chiquitito, y dice así, dice, aquel día, sin embargo, no le había dicho toda la verdad acerca de los libros, aún quedaba algo más, algo inconfesable. Él sentía sobre todo que el mundo de la literatura era único, apropiado para él, un mundo donde la felicidad pronto se desdeñaba, donde ninguna dicha podía durar demasiado, y la alegría estaba de inmediato bajo sospecha, donde la crueldad no solo era lícita, sino también necesaria, la fuente donde abrevaba el monstruo. Es como una autobiografía. Realmente. Bueno, justamente por esto lo traje. Digo, yo, Es su poética. ¿de quién está Es su hablando Martínez? poética. Exacto, es maravilloso lo que trajiste, Rodrigo, porque es como Es así. su poética. Viste que él dejó, vieron, muchachas y muchachos, niños y niñas, que él dejó las matemáticas, sin embargo, tiene libros de ensayos, como por Seguro. ejemplo Borges y la matemática, que si yo entendiera algo de matemática me encantaría leerlo. Pero realmente es su poética, es lo que él piensa de la literatura. Él nos contaba en esa clase, que es un muchacho tan generoso, tan sencillo, que él, las matemáticas le sirven para su pensamiento matemático, le sirve para crear paradojas y enigmas que hay que resolver. Y por eso el género policial y el de suspenso, o el de suspenso, le dan tantas posibilidades de desarrollar esas estructuras que son como verdaderos enigmas o ejercicios matemáticos, como en Crímenes Imperceptibles. Van a ver si leen Los Crímenes de Alicia, que es una novela espectacular, nada se puede sospechar, es una novela de enigma maravillosa y también armada y también escrita. Él justamente muestra estas paradojas, estas confrontaciones extrañas con la realidad. Si te parece, Rodrigo, Sí, leo sí, un cuento cortito de él, para sí, leer un cómo cuento no. de su libro Una felicidad repulsiva, que Bien, es un libro de cuentos. El genial. sumidero de Dios. Volví a acordarme de esta pequeña historia cuando escuché hace poco a Stephen Hawking afirmar en un reportaje que la física llegará muy pronto, quizá en la próxima década, a la teoría unificada de las leyes del universo, con la explicación matemática del momento cero de la creación. Volví a acordarme mientras el periodista le hacía la inevitable pregunta sobre el papel que quedará para Dios de las clases de cosmología del profesor Katz en la Facultad de Ciencias Exactas y del terror que infundía a sus alumnos. Katz había estudiado en Oxford con Roger Penrose, el director de tesis de Hawking, y en su breve regreso a la Argentina dictaba cosmología como la materia final de la licenciatura en física. Pronto se había hecho famoso por la rapidez con que llenaba pizarrones, por la fuerza con que partía las tizas mientras escribía y por la dificultad sobrehumana de sus prácticas. Había pedido que su ayudante de cátedra fuera un matemático graduado y Pablo Marín, que era en esa época amigo mío, había accedido al traspaso. Pablo se divertía contándome en el bar de Ciudad Universitaria los sarcasmos de Katz y la desesperación de los alumnos frente a las fórmulas. Me contaba, sobre todo, de una chica algo mayor que los demás, que ya había desaprobado 2 veces la materia y que lo seguía como una sombra a todas las consultas para preguntarle con una fijeza obsesionada
uno por uno cada ejercicio. El cuatrimestre pasó y llegaron las fechas de los finales. Pablo había fijado una última consulta 1 hora antes del examen. Ese día, mientras almorzaba conmigo en el bar, le avisaron desde la secretaría que tenía una llamada de teléfono. Bajó de mudado. La que había sido su novia histórica estaba de paso por Buenos Aires y quería volver a verlo. Me pidió que fuera en 15 minutos hasta el aula del examen para avisarle a sus alumnos que no daría la clase y salió a grandes trancos hacia la parada de colectivos. Pedí otro café, dejé pasar el cuarto de hora y fui hasta el aula. Solo había una chica junto a la tarima, la alumna de la que me había hablado Pablo. Cuando me acerqué vi que el brazo que cruzaba la carpeta estaba crispado, con el puño fuertemente cerrado como si ocultara algo, y que el mentón le temblaba, parecía a punto de castañetear. Tuve que decirle que Pablo no le daría la consulta. Se quedó por un momento abrumada, incapaz de hablar, y me miró después implorante como una última tabla de salvación. Pero tal vez vos podrías ayudarme, me dijo. Sos también matemático, ¿no es cierto? Y abrió atropelladamente la carpeta antes de que pudiera decirle nada. La práctica tenía un título curioso, El sumidero de Dios. Posiblemente otro sarcasmo de Katz, o quizá fuera la convención algo zumbona entre los físicos para referirse a la singularidad en el instante inicial. Debajo vi las ecuaciones más impenetrables sobre las que me tocó fijarme en toda mi carrera. La primera ocupaba 3 renglones y reconocí apenas 2 o 3 símbolos. Me di cuenta de que en 1 hora ni siquiera lograría entender la notación. Volví a alzar la vista y ella advirtió antes de que le dijera nada que su última esperanza se había desvanecido. Vi que temblaba y que su puño, que había quedado colgando a un costado, se apretaba convulsivamente. Me quedé por un instante petrificado. Desde ese puño, por la juntura de los dedos, se formaba un hilo de sangre que empezaba a gotear en silencio al piso sin que la chica pareciera advertirlo. Extendí la mano para aferrarle la muñeca y antes de que pudiera retirarla, le abrí con mi otra mano los dedos. Lo que aquella estudiante de física escondía y había apretado hasta incrustarse en la palma eran las puntas de metal de un crucifijo. Tremendo. Tremendo. Lo que a mí me pasa con él, con Martínez, o con la lectura de Guillermo Martínez, es que en los cuentos cortos sobre todo, siempre los cuentos cortos son pimienta, es decir, son cosas cortitas Tremendo. que está llena de sentido. Y Tremendo. lo que a mí me pasa es que siempre juego a ver para qué lado va a ir y nunca acierto. Sí, y nunca acertás, ¿viste? Te deja, es para el amante de lo enigmático y de lo policial y que quiere poner a prueba su inteligencia y su capacidad de observación y de encontrar las pistas, ideal, porque es tremendo. En la película El Hijo, por ejemplo, que digamos que es un remedo de la literatura, son 2 lenguajes distintos y no deben compararse. Realmente nos hace sentir esa cuestión revulsiva y apremiante y angustiante de la situación que él propone, ¿sí? Todos sus libros son maravillosos, todos los que leí del cuadrito, y por eso yo quería volver a hablar, porque él tuvo una muy buena base, su papá, que los hacía todos los días a los 4 hijos redactar un cuento por noche. Mirá, y él siempre ganaba el Guille. En realidad, lo que yo pude averiguar era que la anécdota, los domingos, dice, nos reunía a la mañana para leernos un cuento y a continuación debíamos escribir una redacción en un certamen literario de entrecasa. Nos calificaba 5 ítems: originalidad, resolución, redacción, prolijidad y ortografía. Todos los domingos. Es impresionante. Es impresionante. O sea, impresionante. Tiene una formación desde muy pequeño de alta exigencia, y se nota esa alta exigencia
en la excelencia de su literatura. Sí. Bueno, si le parece, como yo estoy viendo la hora 20 y 33, paso a la segunda, ¿sí? ¿Te parece, Rodrigo? Sí. Ni hablar. Bueno, Invitemos, sí, mientras vos vas pasando, invitemos, por sí, supuesto, a la gente a que lea los libros de Guillermo porque realmente son excelentes. extraordinarios, extraordinarios. Y muchos hay en la Biblioteca Rivadavia y en la Biblioteca del SEMS. Justo Sí, te por mandé la supuesto. contra. Los de la biblioteca del SEMS hoy están todos acá, pero están. Sí, son maravillosos, son maravillosos. Además son muy entretenidos. Seguro. Bueno, otra escritora nacida en Bahía Blanca y bueno, y que tiene relación con el SEMS porque su papá trabajaba en el SEMS, en las escuelas Exacto. medias, Compañero, sí, y cuando ella tenía 3 años fue atrapado, creo que por la AAA, creo que fue en el 75, antes del proceso militar, y por supuesto le desaparecieron o asesinaron. Eso marcó profundamente su vida, la cual es contada en una brillante novela muy emotiva y excelentemente bien escrita, que es El mar y la serpiente, ¿sí? Donde todos podemos sentirnos identificados con las cuestiones que cuentan, y cuenta además el narrador que ella inventa es al principio una niña de 3 años que piensa como una niña de 3 años y que va creciendo a medida que se desarrolla la historia. Bueno, Paula nació en 1972, es escritora y bioquímica recibida en la UBA y se dedica a la literatura y la divulgación científica. En realidad, desde muy pequeña, sus papás eran muy lectores, la mamá es artista plástica y le leían muchísimo y ella leía muchísimo. Hay una foto de ella en El mar y la serpiente, siendo chiquitita y leyendo un libro sentadita, que es divina, además de ser hermosa ella. Sí. Bueno, les leo los títulos de sus novelas. El mar y la serpiente, muchos de ellos son dirigidos a niños y adolescentes, pero exacto. Quiero hacer una aclaración. Lo que nosotros llamamos literatura para niños en realidad es una necesidad editorial de clasificar algo taxonómico que no tiene que ver con la realidad del ser humano, porque estos libros son aptos como cualquiera de los libros llamados para chicos o jóvenes para que lo leamos los adultos. Y Seguro. son maravillosos, les cuento. Escribió La cuarta pata, La rosa de los vientos, Solo 3 segundos, que es tremendo, sobre la muerte en un adolescente, Una casa de secretos, Sin rueditas, La chica pájaro, excelente para el tema del abuso de género, Lo que guarda un caracol. Utilizado. ¿Cómo? Muy utilizado, ahora mismo está muy utilizado. Sí, porque es maravillosa además la historia. Exacto. Y la forma en que relata, tan simple, pero con tanta riqueza en el lenguaje. La fuerza escondida, que habla de la vida de Juana Zurduy, y perdón, no estoy mostrando los libros que estoy haciendo. A ver, la última, empiezo por la última, La desobediente. La desobediente. Es maravillosa, maravillosa. Después tenemos La rosa de los vientos, que se desarrolla justamente acá en Bahía y en el Cerro Tres Picos. Solo 3 segundos, que es una maravillosa novela para trabajar en secundario, pero para leerla cualquier adulto. La chica pájaro, de la que hablábamos, exacto, es tan maravillosa y con tanta puntillosidad ella recrea. Yo acá tengo la fotocopia de la tapa, miren. Miren, esta es ella, a ver si se ve. Sí, ahí está. Es una fotocopia, ella cuando era chiquita, porque cuando tuvieron que huir con su mamá, primero ocultarse en Montermoso y luego huir con su mamá, se fueron a Buenos Aires, donde ambas se cortaron el pelo para pasar desapercibidas, pero ya las fuerzas militares las tomaron y las tuvieron detenidas a las 2, a ella siendo chiquitita. Y torturaron a la mamá. Es una historia durísima,
durísima. Y ella también hay una cuestión que ella, si bien, como es bioquímica, si bien abandonó el ejercicio de la bioquímica, se dedica a escribir y producir libros de educación científica. Exacto, de Quería divulgación. antes nombrar que tiene cuentos en obras colectivas, todas muy comprometidas con los derechos humanos, con memoria, verdad y justicia. Por ejemplo, Cuando los ojos se cierran, Justicia, en el libro Una mañana de julio, Memoria ilustrada 2012, Manuel no es Superman, que es bellísimo, en un libro que no pueden dejar de leer, que es Quién soy, relatos sobre identidad, nietos y reencuentros, Corazón colibrí, en el libro Susurros, que cuenta el viejo, y En el asiento de tu silla, en el libro 10 en un barco. Y libro de divulgación científica tiene Desde el azul del cielo y Ciencia y superhéroes. Tiene más, pero yo anoté estos dos nada más. Y lo importante es que ella dirige la colección de comunicación científica en la Universidad de Buenos Aires, en la editorial Eudeva, y trabaja mucho con alguien que conocerán mucho de Canal Encuentro, que es Diego Golombek, que también produce muchos libros científicos para chicos, por ejemplo los de asquerozoología, que son una maravilla. Y traje para... Sí, Rodrigo. No, iba a decirte que la colección se llama ¿Querés saber? Así se llama la colección de divulgación. Sí, ya el nombre es performático, nos invita, ya el nombre de la colección nos invita a leer. ¿Querés saber? Exactamente. ¿Qué querés saber? Es maravilloso. Y lo que traje para leer es muy cortito, es la última página del libro El mar y la serpiente, que fue su primer libro, pero que es tan emotivo y está tan bien escrito que además nos emociona a todos. Ella va contando su vida y termina cuando tiene más o menos 12 años y está en sexto o en séptimo grado, porque estaba en Capital Federal, lo que hoy se llama Cava, y la maestra a fin de año les pide que hagan una composición y que elijan el tema. Entonces, esto dice así, esta es la última página del libro. Composición tema, los desaparecidos. Son 30.000. 30.000 personas con 30.000 historias que no pueden contarnos. Tal vez una de ellas sería hoy mi profesor de geografía o de música, o el chofer del colectivo que tomo a la mañana, o quizás el señor de bigotes y ojeras que me cruzo en el subte cuando vuelvo a mi casa. Tal vez. De esas 30.000 personas, extraño con todo mi corazón a una. Extraño a mi papá. Sí, a mi papá lo hicieron desaparecer de una esquina. Se fue de mi vida como una hoja de árbol empujada por el agua de las alcantarillas. Crecí pensando que me había dejado porque yo no era importante, porque no valía lo suficiente, pero me equivoqué. Ahora creo que lo entiendo. Después también nos llevaron a mi mamá y a mí, pero esa fue una tormenta que duró menos. Mi mamá siempre me dice que todo lo que hicieron los 30.000 desaparecidos que desaparecieron y los otros miles que aún están golpeados y miedosos, pero que están, todo fue para que nosotros viviéramos en un mundo mejor, en un mundo donde la palabra, las ideas valgan. Hoy nos faltan 30.000 personas con nombre y apellido. 30.000 es un montón de gente. Ya no nos tropezaremos con ninguna de ellas en la calle. Ya no les compraremos chicles si es que algunas decidían ponerse un kiosco. Tampoco les pagaremos la boleta del gas si es que algunas terminaban trabajando de cajeros en un banco. Un agujero de 30.000 personas que podrían haber hecho tantas cosas. No están ni para preguntarles la hora. Pero bueno, no podemos cambiar el pasado. Lo que sí podemos es recordar que nos faltan injustamente. Yo jamás podré olvidarlos. Lo tengo a mi papá, que me recuerda siempre a los otros 29.999. La verdad es muy fuerte.
tremendo. Bueno, no sé qué decir. Se me van las palabras. No, me quedé pensando en la situación, bueno, obviamente, ¿no? En lo difícil. Pero una la ve ahí flaquita, chiquita, sin embargo tiene las palabras que las utiliza maravillosamente para, nada, para llegar al lector, a la gente de una manera tan especial, tan especial, que asombra. Bueno, Y además, obviamente, sí. no, sí. No, y además la variedad de tópicos, de temas que toma, porque toma tanto el tema de un desaparecido con una dulzura en este libro que yo le decía, de las abuelas de Plaza de Mayo, como con una rigurosidad y una eh, dialéctica accesible a todo lector. Cuando la Muy, chica pájaro habla del abuso y muestra los personajes tan adorables o tan revulsivos, lo sí, hace con una maestría, con un manejo de lenguaje extraordinario. tal cual. Cuando habla, bueno, el ser extraordinario que cobija a la chica pájaro, ¿no? Esa persona que ya vivió su vida y que ha tenido miedo y que le han pasado un montón de cosas y que va por la vida como caminando, ¿no? Y la ve a la chica y también ve lo que pasa con la chica, con el albañil, todo lo que se genera, ¿no? Claro. Lo cuenta de una forma tan sutil. eh, Y, y a la y vez tan amorosa, y a la vez tan sí, amorosa, porque mirá, en una historia tan dura como hablar de la violencia, del abuso mm, sexual, que de la que es víctima no solamente ella, sino su mamá, que es tremenda la historia, cómo con otra persona pueden hacer un amor sano, un amor puro, un amor sin violencia, y seguro. cómo rescata la solidaridad. Ella tiene, a pesar de su historia personal tan dura, tiene un mensaje muy esperanzador, Sí, muy sí, esperanzador. En solo 3 segundos que habla de unos chicos del secundario, de quinto año, que van se reúnen en una casa para un cumpleaños y luego vuelven un grupo en un fitito y se matan todos. ¿Cómo toma el tema de la muerte, no del suicidio, de la muerte en un accidente para los compañeros de la escuela? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se trabaja el duelo, ¿no? En boca de distintos personajes. Es un libro maravilloso, toca temas crudísimos, reales, pero con una dulzura maravillosa, sí, ¿no? realmente es así, es cierto, es así. Eh, Bueno, bueno, no, nada más, antes que, sí, obviamente seguí, pero cabe aclarar esto que decías hace un ratito vos, ¿no? Ella colabora con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y con el equipo argentino de antropología forense, o sea, realmente sí, es una persona muy comprometida. sí, Inclusive, cuando, a la hora de dar entrevistas, de la misma manera que escribe dulcemente, eh, no solamente cuenta cuán comprometida es, sino que le dice a los chicos justamente esto, comprometámonos, tratemos digamos, de hacer un mundo mejor. un mundo Realmente mejor. muy bueno. Ella ha venido muchas veces a Bahía Blanca a dar charlas en escuelas, creo que al SEMS fue, creo Sí, que ya 2 veces, estuvo, y exacto. también a otras escuelas secundarias, y realmente tiene una facilidad de establecer empatía y vínculo, porque además es Sí, un ser sí, realmente. adorable, una persona, bueno, hasta ahora de los que hemos hablado, bueno, yo soy una fanática, ¿vio? Entonces, Sí. yo me enamoro de todos los escritores y escritoras. Vamos a hablar ahora de... Antes que digas Sí, nada, bueno, estos dos, yo te cuento lo que me pasó aquí. Estos dos son los más conocidos. Los que ya sí, pasamos son los dos más conocidos. ahí está. Ahora voy Ahora, a Chan empezar a Chan, conocer. esperá que me quiera hacer caso. Ah, ahí me Y hizo caso. te Ahí quiero me hizo caso. agradecer, te quiero agradecer de antemano, porque obviamente para preparar esto, yo tuve que leer un poco, ¿sí? Y conocí
todos escritores realmente entrañables. Ay, son entrañables. Mira, les cuento de Elsa Calceta, que es mi amiga y la amo así, de una. Ella es licenciada en letras, estudió de grande como yo, no tan grande como yo, un poco más chica que yo era, tiene 5 hijas, yo tengo 4 hijas, mirá, cuántas proximidades. Estudió la licenciatura en letras en la Universidad Nacional del Sur, pero no se mantuvo dentro del régimen académico trabajando, porque bueno, tenía 5 hijas y tenía que darles de comer. Es escritora, yo ahora les voy a mostrar los muchísimos libros que tiene, y es coordinadora de talleres no literarios, sino de escritura literaria. Antes se llamaban literarios porque es una persona tan generosa y tan talentosa que tiene muchísimos alumnos que la adoran, y ahora estaba en este momento en su taller. No sé si ya habrá podido salir y verme y vernos. Hace más de 30 años. Y tiene libros, yo se los voy a ir mostrando, ahí Luna de 7 caras, que les voy a leer, es de una poesía dulcísima. Sí. Cuentos para atravesar la noche, me tengo que cambiar ahí, Cuentos para atravesar la noche. Tiene un libro, como tiene muchos nietos, Cuentos para el nieterío. Un libro extraordinario de investigación, Nuestra Tribuna, que lo editó, les cuento, la editorial de la Universidad Nacional del Sur. Pero he aquí, por los misterios de la vida, no les quedó ningún ejemplar a Ediuns. Y el único ejemplar que existe, ni siquiera Elsa lo tiene, está en la biblioteca de Humanidades, que Bien. yo lo tengo raptado hace un año. Les cuento, este libro, porque me dijeron que hasta que no abrieran, y yo todavía no sé Marcela, si te va a ir a buscar Marcela. No, ya se lo llevo, después de hoy no, me lo fotocopié, lo que no hay que hacer, pero no hay otra, ¿viste? Porque no hay libros. Bueno, ella ha hecho una investigación que le llevó 8 años sobre Juana Rouco Juana Rouco Vuela, que era una anarquista que vino a los 14 años a la Argentina y que desarrolló una labor feminista impresionante, que tuvo una vida de película, de novela, y ella hizo toda la investigación, incluso a pesar de ser feminista y de ser una militante aguerrida del anarquismo y de los derechos sociales para todos los trabajadores y para las mujeres en particular, ella misma me contaba que visitó el partido anarquista y no guardaron un solo libro de ella por ser mujer. ¿Y saben dónde consiguió la información? Porque publicó muchísimo, era una gran escritora, Juana Rouco Vuela, y escribió muchísimo. Y se conectó y pudo encontrar las publicaciones en Ámsterdam, en Holanda. Increíble. Es increíble la historia, es una historia de novela, como ella armó que es un libro exquisito de investigación. Y con este libro se hizo una película argentina que durante el principio de la pandemia se distribuyó en las redes y en el festival en el FILBA de Buenos Aires, que se llama Juana, que por favor se las recomiendo ver, y en las que aparece mi amiga Elsa, también la entrevistan, porque como es un documental de una directora argentina joven, muy talentosa, y se hizo esa película que realmente se basaron en este libro para hacerla. Todos los datos lo tomaron de ahí. Es maravilloso, por eso les digo que es una escritora de poemas, de narrativa, de investigación, y en su taller literario, todos los años, la pandemia le perturbó un poco y tuvo que hacer en forma grabada, en video, todos los años ella edita una antología con sus alumnos. En este caso yo les muestro Cabos Sueltos, que es del año 2019. Sí. Letras Claras, se ve ahí, ¿no? Ahí me estoy poniendo, sí, para que no me dé.
letras Ahí se claras ve. del año 2017. ¿Querés Y abrir la bueno, pantalla? ¿cómo? Si Saco, querés poner, claro. Si te saco, pones ya más grande, está, ahí, ya ahora te está. van a ver más. Bueno, entonces mi idea era leerles un cuento que es maravilloso, tiene unos cuentos y unos poemas, esperen que yo me los señalé, de cuentos Dale. para atravesar la noche, genial. Se llama Federica Montoya. Mirá, si no te molesta, antes de que empieces a leer, yo te voy a leer un par de saludos, porque ya tenemos saludos, ¿de cómo es esto? Bueno, primero que nada, mandó saludos Irene Prenasi, ¿sí? Seguramente es gente que vos ¡Ay, conocés. mi vida! Somos narradoras con ella, Gracielita. Dice, qué buena invitada, Esther, una profesora genial. Después, Gigi Volpe dice, Ay, una gran alegría escucharte, Esther. ¿Sí? Gigi es un amor. Bueno, obviamente, Son mis alumnitas, che. mandó saludos Mariana Después Killer, le por pago. supuesto, Kilner. Mariana Kilner, por supuesto, Mi mandó saludos. hija, es mi hija. Exacto. Me está viendo Excelente, desde Río Esther. Negro. Bueno, Sofía Vignau también aplaude. ¡Ay, mi nieta! Che, mis hijas, 3 de mis hijas se recibieron en la Universidad Nacional del Sur. Perdón que lo reitere, gratuita, pública y laica. Y otra, como todavía no había, se recibió en La Plata porque todavía no había medicina. Exacto. ¿No? Acá. Estuvimos investigando un poquito. Algunas cosas estuvimos investigando. ¡Ay, mi vida, bueno, Sofi, te mando un beso! Te manda saludos también. Agus bueno, y Martín. Vea, para que esto se diera, la persona que propuso y me dijo, contactala a Esther, fue esta persona que ahora manda saludos, ¿sí? Alexandra Continancia dice, qué lindo verlos y escucharlos, así que le manda saludos. ¡Ay, mi vida! Es un amor, que es bibliotecaria del CENS. Se pudrió de verme la cara pidiendo libros imposibles y fue alumna de uno de mis cursos de literatura bahiense, justamente porque le interesó. Después me manda Lidia Sotelo, dice la chica pájaro y el mar la serpiente, súper movilizantes, gracias Esther. Emil Hernández dice excelente narradora. Bueno, y también después de Mariana apareció la hermana, Luciana, y dice Luciana, felicitaciones y aplaude. ¿Sí? Ahí ven a la loca de la madre, hablando y hablando sin parar. Bueno y apareció Miriam Wagner, ¿sí? Que bueno, nos felicita, dice entrevista para escuchar más de una vez. Y bueno, Gigi Volpe dice, mis primeros garabatos escritos los hice con Elsa Calceta, mujer adorable. Así que, bueno, por ahora esta gente nos saludó, ¿sí? Así que ahora continúa vos. Yo lo único que quería decir también es mostrar, acá se ve, esto que se llama Voces de la Memoria. También tiene a Elsa Calceta como protagonista. Es que es un ser adorable, es un ser adorable. Federica Montoya. Federica Montoya, harta de escuchar sandeces, prometió no hablar en tanto no tuviera algo importante que decir. Su decisión convulsionó a sus vecinos. Era inconcebible que permaneciera callada, mucho menos tratándose de una mujer. Por lo tanto, le dieron 2 o 3 días para cambiar de idea. Contradiciendo todos los pronósticos, pasó una semana, un mes, un año, y Federica no dijo ni una sola palabra. La noticia no tardó en tomar dominio público, y los medios de comunicación se encargaron de divulgarla por todo el planeta. Catedráticos de las más renombradas universidades evaluaron la situación y se organizaron conferencias y congresos para debatir los motivos por los cuales una mujer había resuelto no hablar. Infructuosos debates dejaron al mundo dividido en 2 corrientes, los montoyitas y los antimontoyitas. Como los intelectuales encuentran siempre la solución a todos los problemas, tuvieron una brillante idea: preguntarle a Federica por qué había dejado de hablar. Sin perder tiempo, organizaron un encuentro para que la mujer expusiera al mundo sus motivaciones. Pensaron que el lugar más adecuado era el pueblo de Federica, que después del evento
Fue conocido con el nombre de Doctora Federica Montoya. Por tratarse de una población muy pequeña, el único recinto adecuado fue el estadio de fútbol. Cientos de obreros techaron el lugar y cubrieron la superficie con lujosas alfombras y butacas. Se levantó una plataforma donde la oradora daría su discurso, y para recibir a la numerosa concurrencia se construyeron hoteles, un aeropuerto, se repararon las vías de ferrocarril y se remodeló la estación de trenes. El acontecimiento atrajo a las figuras más relevantes de Occidente y Oriente. El día convenido arribaron por tierra y aire las personalidades más célebres de la ciencia y el arte. Intérpretes de todas las lenguas se prepararon para traducir en simultáneo las palabras de la oradora. Cámaras y micrófonos se alistaron para captar el inolvidable momento. Llegó el gran día. El estadio estaba colmado con 30.000 espectadores, cuando alguien recordó que Federica no había sido convocada. Como los intelectuales son gente de soluciones rápidas, escogieron una comitiva para invitar a la mujer. Llegaron hasta el domicilio de Federica una doctora en sociología, un doctor en química y un doctor en ciencias exactas. La casa de la mujer estaba a pasos del estadio, de manera que los tres elegidos fueron caminando. Tocaron la puerta y aguardaron impacientes. Federica, en ese preciso instante, se disponía a tomar un mate. Dejó con desgano la pava sobre la hornalla y abrió la puerta de calle. Buenas tardes. Venimos en representación de las principales universidades estatales y privadas del mundo, decía el catedrático de traje gris, cuando fue interrumpido por el de traje azul. Para invitarla, intentó agregar, cuando la doctora en sociología no pudo con su genio y dispuso que alzaran en andas a la mujer y la condujeran al estadio. Federica se defendía como cerdo atado con alambre. Más pese a sus gritos, los hombres le prendieron de piernas y brazos y la arrastraron hasta el estadio. Entraron por una puerta trasera, la subieron al estrado y sentada frente al auditorio, Federica Montoya se encontró ante la mirada de 30.000 espectadores. El silencio fue total. Quienes estaban en las primeras filas advirtieron la humildad de las zapatillas agujereadas de la disertante y su pantalón de gimnasia manchado con lavandina. Las conclusiones fueron inmediatas. Ese era su alegato. La mujer con su indumentaria denunciaba el hambre, la marginación y la injusticia, productos de la soberbia y la codicia, concluyendo que mientras un solo niño muriera de hambre, debería evitarse el lujo. Las damas escondieron anillos y collares, en tanto los varones ocultaron los broches de sus corbatas y sus preciosos gemelos. Como Federica permanecía callada, el maestro de ceremonias, en un gesto de solidaridad, se quitó el moño de raso y, acercando los micrófonos a la oradora, rogó que comenzara su exposición. El mundo, distinguida doctora, espera su palabra. Tenga bien exponer los motivos por los que ha dejado de hablar. Federica observó detenidamente el auditorio, puso sus ojos en las tribunas, las plateas, los pasillos con espectadores de pie, la entrada atestada de curiosas, con voz calma dijo: el mate con agua hirviendo no se puede tomar. Y evadiendo al personal de seguridad, desapareció por donde había entrado. Espectacular. Es una genia. Tremendo, tremendo. Y viste, tremendo. Ahora, fíjense todas las alusiones que hace al mundo, a las miserias del mundo académico, que las hay como en todas las cuestiones, a las miserias de las vanidades, de los orgullos, de que a veces con cualquier tema se puede hacer un doctorado. Tal cual. No critico, pero no, los que están en el mundo universitario lo saben bien. Y para que veamos la dulzura y la profundidad estética de este libro, Luna de 7 caras,
A ver, me tengo que ir al medio de la Sí, cámara. ahí está perfecto, ahí se ve perfecto. Que tiene, que yo les quiero mostrar algunas hojas, cómo presenta. Ustedes saben que en la poesía los espacios Son muy dicen importantes. mucho. Los espacios hablan, ¿sí? Porque la poesía se basa también de la distribución en la hoja. Exactamente. ¿Sí? Fíjense que ella hace todos estos versos empezando con minúscula. Esa es una toma de posición. Otra vez la luna agita los sentidos y dejo a su capricho la seda infinito. Puede que desafiando al olvido regrese la primavera. Las manos entibian, ahogan, condenan, seducen, cobijan la repetida historia. Y pone aquí un epígrafe: morirías por mostrar que ya ni existo, de Ladia Blasquez. No alcanzan, desgajados, los besos del otoño, ni las rocas tiritando en la noche, ni el río manso. No es reflejo lo que quiero, no me bastan los espejos, aunque nunca, aunque sola, aunque distancia, una mariposa se posa en mi hombro y soy. En círculo, los pájaros burlan el olvido. Si alguno dijera distancia, su afilado pico reinventaría la noche. No concluye acá, pero los dejo. Tremendo. Es muy lindo. Es muy lindo, es precioso, además de lo polisémico que es cualquier poema, ¿no? La multiplicidad de significados y la abstracción profunda que tiene en una elección muy estricta del lenguaje, ¿no? Sí. Y no sé, es algo que percibo yo. ¿Tiene algo con la luna esta mujer? Bueno, te cuento una cosa. Las mujeres estamos regidas por la luna, no por el sol. Entonces la luna, para todas las mujeres, tienen que ver, esperen que estoy agarrando lo de Osvaldo Costilla. Está bien. No, ya está, ya lo agarré. Bueno, te cuento que desde el punto de vista astrológico, astronómico, desde el punto de vista fisiológico, a las mujeres nos rige la luna. No solamente en los aspectos de nuestros periodos menstruales, de nuestra menopausia, de los meses del embarazo, tiene mucho que ver la luna, por eso creo que todas las mujeres amamos la luna, porque tiene mucha significación. Rigen las mareas y muchas cuestiones de la vida. Bueno, vamos al último, que es dale, un señor... Antes, sí, dale, mandó... me voy, espera, me voy de acá. Yo sé que este que lo mandó, este que lo mandó es un capo, porque lo vi en tus redes sociales. Mandó un mensaje de Darwin Leivas y decía: una divina. Todos los miércoles a la mañana la veo a la mañana a las 8 con una energía increíble. Mira, porque tengo un curso de literatura y cine. A mí me encanta la literatura, pero vincularla con cualquier otro arte, ¿viste? Entonces, tengo un grupo de cinéfilos que me matan, me superan, y Darwin es un músico, además, que me analiza la música de las películas, me vuelve loca de amor. Ya es una cosa que no podés creer. Y como tengo esos cursos a las 8, imagínate, no estoy con los pelos parados, ¿eh? Pero viste, es un tema a las 8 de la mañana estar con 30 personas en el Zoom. Bueno, por último, porque viste cómo estamos yendo bien con el horario, Rodrigo, ¿eh? Sí, venimos bastante bien, sí. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Que le teníamos miedo. Esperate. Yo no le tenía fe. Pará, acá estoy. Ahí está. Esperá cómo me corro, a ver, porque salió entero. No, estás perfecto, ¿eh? Ahí estás perfecto. Claro, pero yo no puedo leer ahí. Yo me corro abajo. Bien. Bueno, bien. Osvaldo Costilla, como ven ahí en la foto, es un señor mayor. Es un señor grande que tiene más de 80 años, que es un ser maravilloso, con una historia increíble, un ser muy solidario, muy generoso, muy comprometido desde el punto de vista social, con una increíble producción poética.
con los escritores y escritoras que hemos visto hoy son gente que tienen una biblioteca en la cabeza, que ha leído mucho, que ha vivido mucho y que por eso esa es una condición indispensable para un buen escritor, haber leído mucho. Si no, finish. Sí, ni Si hablar. no, Corín Tellado. Los que son de mi edad me van a entender. Y toda la lectura es ideológica. Toda la escritura y toda producción artística es ideológica y es política, en el sentido de la polis, del sujeto social que somos, de que vivimos en sociedad. No me refiero a partidismo, y toda es ideológica en el sentido de que todos tenemos una cosmovisión de la realidad, de la vida. Todos, y los escritores y escritoras nacen y viven en un mundo real, en un determinado contexto histórico, antropológico, económico, político, social, que los influye. Bueno, es cuento del maravilloso Osvaldo Costiglia, que ojalá me haya visto el mensaje y esté viendo, porque es un ser maravilloso, generoso, muy amigo de Mario Ortiz, y yo lo he visitado y he charlado con él, es un gusto. Nació en Bahía Blanca en 1940, o sea, exacto, que ahora tiene 82. 81 años, exacto. Mirá, ya me estaba pasando de año. Es de la generación de la Segunda Guerra Mundial, para tomar una referencia internacional, o de la generación que asistió al nacimiento del peronismo para una nacional. Estudió en la Escuela Nacional de Comercio en el secundario, y en la Universidad Nacional del Sur hizo la carrera de Ingeniería Química. Así que vemos que un matemático como Guillermo es escritor, una bioquímica como Paula Bombara, es escritora, Paula Bombara, y un ingeniero químico es un escritor formidable. Él viajó, tuvo que irse en la época, creo que después del golpe del 55, tuvo que irse a España unos años a vivir con el hermano, y por eso tiene sus primeros libros editados en España. Escribió muchos libros, desgraciadamente no es muy famoso, digamos, no tiene la estructura de la industria cultural que le hace vender más libros, ¿sí? Porque también en esto tiene mucho que ver. Escribió Los laberintos giratorios, que lo editó él mismo en España, Memorial de sombras, que no está, ya van a ver varias inéditas, ¿sí? Umbral del resplandor, editada en Bahía Blanca. Esperen que me corra acá esto para poder leer. Palabras asediadas, una carpeta poética que abarca desde el 2001 a 2006 y no tiene títulos, y Tiempos secretos del 2007. Voy a cerrar. Este escritor, que tiene una poesía muy erudita, muy de una densidad de lenguaje muy desarrollada y muy admirable. ¿Puedo decir algo? Sí. Mientras vos buscás, me llamó la atención, bueno, primero que nada, esto que vos decías de las carpetas, él hace antología, él tiene su antología de otros autores escrita a mano. Es decir, él transcribe, tiene una actitud, no de otra época, digo, pero sí es un artesanato impresionante, ¿no? Transcribirlo, lo que a mí me gustó, lo transcribo y lo tengo. Eso por un lado. Esas antologías deben ser hermosísimas, ¿no? Maravillosas. Y a mí me trajo, obviamente no tiene que ver con él, porque a quien voy a nombrar no era de escribir tanta poesía, no escribía poesía en realidad. A mí me vino a la cabeza, cuando leí cosas de él, a Juan Filloy. Me vino así como, realmente, es alguien, o sea, es maravilloso ver cómo maneja el lenguaje, por ejemplo. Me gustó muchísimo. Es impresionante. Además, es un gran lector, como decís, pero de diversos idiomas.
Vos te ponés a hablar con él y es un lector apasionado y maneja varios idiomas. O sea, lee en la lengua original, que sabemos que el problema de la traducción es todo un tema. Voy a leer una breve cosita antes de leer dos poemitas, ¿sí? La extraordinaria obra poética de Osvaldo Costiglia comenzó a gestarse en los agitados años 70 en la ciudad de Bahía Blanca. En esa ciudad bonaerense, los sectores reaccionarios ganaron tanto la guerra, siempre del lado de las dictaduras militares, como la paz entre comillas. Sí, comillas. Costiglia, silenciosamente, construyó su obra de resistencia y sutileza en una ciudad marcada por símbolos de invierno. Esto en sentido metafórico. Allí permaneció el poeta hasta ahora, con la excepción del período 1985-1995, lapso en que se radicó en Madrid. La poesía de Costiglia ingresa por propio derecho en el corpus de las grandes obras secretas, gestadas en lo que algunos llaman el interior de la Argentina. El concepto de interior es un concepto totalmente jerárquico y expulsivo, ¿verdad? Como que hubiera un centro, exacto, que es el ombligo de Buenos Aires, y el interior es efectivamente lo que está afuera, o adentro, pero no adentro del centro. No, claro. Y dialoga con las de Juan Carlos Bustriazo Ortiz, Jorge Leónidas Escudero y Ricardo Celarrayán. Durante mucho tiempo invisible ante la emergencia de la militancia política, la obra de Costiglia llega a nosotros de su propia mano, cruzada con sus reflexiones de intelectual infatigable sobre la realidad. Hablar con él es beber sabiduría. Y les voy a leer unos poemas de él para que vean la excelsitud de su lenguaje y las múltiples significaciones en un pequeño poema. Lana secreta. Trasquilada salió cuando fue por ella, humilde oveja, balando en el corral nocturno. Pero tu voz balaba, un bé condigno con la pudrición del mundo. Tenías un presagio de degollaciones. No debías haber sido oveja. Yo pretendo otras formas de morir, en un bosque, a la carrera, pero pretendo en vano, y la ciudad me permite el arte del zorro o el acecho del gavilán en la hendidura. Algo así es mejor que ese maldito corral de balidos bajo la pezuña acéfala de los pastores de este mundo. Tremendo. Te venía siguiendo y lo venía... Es de una crítica social, tremendo, pero espeluznante. Sí, y en la última oración va toda la puñalada junta. Todo, es impresionante. Realmente sí. Es impresionante. Sí. Y así como escribe esto, yo también había traído algo para compartirles de él, para que lo encuentro acá. Dale. Que se llama Patria Barrosa. Ay, sí, dale. ¿Por qué lo traje? Lo traje porque, bueno, justamente él aquí trae un lugar de Bahía Blanca que es muy significativo y que se ha vuelto cada vez más significativo a medida que pasó el tiempo. Dice, Balneario Maldonado, 1945. Aquí estoy, tan cerca, tan lejos. Cangrejales del Maldonado. Infancia deshacida en la pulga gris del tiempo. Saturadas de sal, las piernitas hundiéndose en aquella módica ciénaga, bajo cielos que me trae mi padre cada verano obstinadamente, de la suya sin fondo, de la que no vendrá. Es hermoso. Y además, lo que decís vos con respecto a la significación, ¿no? La subjetividad al palo, diríamos. Es el recuerdo tan hermoso y tan lleno de metáforas y de imágenes acerca de su infancia, cuando existía el cangrejal, antes de ser apoderado por las
plantas del polo petroquímico que nos han Sí, sí. quitado la cercanía de una ciudad al lado del mar, nos han quitado el mar. Yo te invito a que vengas a Cerri si querés, que acá todavía tenemos cangrejal. Ah, bueno. Voy a leer, a ver, esperen un cachito. Sí, sí. Estado de cosas. Es cortita. Estado de Sí, sí. cosas. Me refugio en la desnudez, como si fuera el buen salvaje de Rousseau, que no soy. Pero hay que tener en cuenta que la filosofía es ardua y el sudor precede a su rigor mortis. Está la ciencia y sus amaneceres que anochecen, por lo general antes de tiempo, con su vena matemática que solo aporta indiferencia. A la literatura la corroe la desdicha. Si pasamos del sillón al patio de ruido, y la poesía, bueno, la poesía se escribe a veces. Toda una toma de posición con respecto al valor que se le da, que le da el mundo a las ciencias duras, digamos, desde el poderío económico y el desmedro de la poesía, ¿no? Exacto, exacto. ¿Puedo leer una más? Vos decime Pero por la sí, hora. no, sí, sí, Bailarín, sí. dale, bailarín nocturno. Había algo de cantor de tangos. Se veía el clavel en el ojal de tu solapa. Nocturno, girando en el trompo del deseo que en la pista de baile imantaba a las parejas. En tu hombro descansaba la más tierna cabellera. Y para mí, que preguntaba quién fue el raro bicho que te dijo, che, cuitado, ¿qué memoria heredarás milongueando de charol esta noche? Solo ahora podrías responder que un 2x4 no es el 8, sino el infinito, efímero de una danza entre caireles y bombillas apagadas. Mismamente un ciego que aporrea las paredes, dando vueltas y vueltas, solo, en su danzar con una pareja, ida hace ya demasiado tiempo. Qué arrabalero. Bueno, ni hablar, ¿no? Obviamente está hablando de tango, Tristísimo, pero tristísimo como el que da la vuelta de un amor perdido, ¿no? tal cual. Qué Tal cual. tremendo. Sí. Bueno, son las 21:20, Rodrigo. Son Vos mandás. 21:20. Realmente, yo creo, la gente que está de ese lado, bueno, que todavía sigue estando. Mirá, te digo, Claudia Padilla dice, querida Esther, qué alegría volver a escucharte, espectacular, hermoso, lo que otrora el famoso cangrejo. Bueno, yo, obviamente, palabras de agradecimiento, como tengo a montones, te lo he dicho desde que empezamos. Siempre hago algún tipo de preguntas, pero más allá de preguntar alguna que otra cuestión que tenga que ver con literatura, me parece que como para ir cerrando, me gustaría hacerte, bueno, la primera pregunta es, ¿desde cuándo te acompaña tan apasionadamente la literatura? Bueno, yo La creo lectura. que desde que era chiquita me encantaba, pero vengo de una familia extremadamente humilde y no tenía la posibilidad. Entonces, salvo lo que nos daban en la escuela, además en aquella época, imagínense que yo nací en el 52, tengo 69 años, vivía en Merlo, provincia de Buenos Aires, éramos muy pobres, como diría Olmedo, y las escuelas no tenían todavía esta cuestión de las bibliotecas ni nada, sino unos pocos libros, con la idea de la literatura moral y de valores, y que tenía que servir para algo, sobre todo para sacar sustantivos y adjetivos, pero me encantó la literatura desde siempre, y siendo adolescente también, bebiendo desesperadamente lo que tenía en el colegio secundario. Y bueno, y después me fui a vivir a Río Gallegos, había empezado a estudiar psicología en la UBA, me casé muy joven, a los 18, y bueno, trabajé toda la vida en la enseñanza primaria durante 35 años, y leía todo lo que podía, sobre todo de noche, porque con 4 nenes chiquitas, y doble turno y alumnos particulares, mucho trabajo, no me daba mucho tiempo, pero hacía lo que podía con una voracidad
insaciable y con muchas imposibilidades. Cuando falleció mi marido, que yo tenía 49 años, al año siguiente ingresé enamorada a la Universidad Nacional del Sur, y bueno, y he tenido profesores extraordinarios, grandes escritores, como Mario Ortiz, Sergio Raimondi, que me olvidé, invítame, no a Sergio Raimondi y a Mario, por favor. Omar Chovier, todos han sido, todos eran más jovencitos que yo era la única jovata entre todos los chicos, imagínate. Y ese fue un momento de placer incalculable de poder, yo trabajaba, era directora de escuelas, yo seguía trabajando todo el día. Y leía y sigo haciéndolo hasta cualquier hora de la noche y todo el día y vorazmente, y fue para mí el momento más placentero de mi vida ir a la universidad. Lo comencé a los 50, 51 casi, y lo terminé a los 58. Y fue un momento que recuerdo de una felicidad enorme por poder leer sin límites. Y desde entonces, bueno, imagínate, me leo todo. Ojalá. Y me encanta. No me alcanza la biblioteca, para hacerme socia, ni los descuentos del Banco Provincia. Todo. Es que realmente es, o sea, realmente es así. Me apasiona la literatura, pero en su vínculo con todo lo social, con las ciencias sociales y las ciencias humanas en general. En todo hay literatura, y seguro. En la matemática también, mirá la maravilla que hizo Guillermo Martínez de la matemática. Son verdaderos teoremas sus novelas. Eso es cierto. Y uno cuando encuentra el placer de la... Chau. Está perdidamente enamorado, es así. Sí, es ¿viste cuando encontrás el deseo? Yo encontré el deseo en la literatura. Y además que conocí gente tan amorosa. Hace poquito falleció Susana Escabuso, ¿no? Que fue profesora mía. Una adorable persona, gente que he tenido todos mis profesores y profesoras, que yo los amaba a todos, además de los que nombré, que Norma Corotti, qué sé yo, Gaby, que era una niña, Mariela, se me va a ir el apellido porque el alemán y el italiano me vienen acá. Mariela, ay, que es tan famosa, que ahora es una actriz tan famosa, Mariela Rígano, todos ellos, Sandro, ahora no me voy a acordar el apellido, ¿ves? Todos ellos de todas las áreas, Diana Rivas, cuando hice la licenciatura, que es de Historia del Arte, una gente tan maravillosa conocí, que además del placer de la lectura, era el placer del contacto, no solamente del intercambio de conocimientos, sino un contacto amoroso de ese intercambio de saberes. Eso fue para mí la universidad. Importante eso que decís, porque realmente, bueno, obviamente cuando uno cuando uno siente del otro, que del otro lado le están brindando eso, además de ser mucho más fácil, es como que lo invita a volver todo el tiempo a ese ámbito, ¿no? Y para los que muchas veces, contrariamente, pueden pensar que cuando uno ya pasó algún tiempo y dice, no, yo ahora, no, al revés, es al revés. Es al revés. El placer que siente un adulto cuando puede estudiar, yo, bueno, por problemas de trabajo, de muchos hijos, de necesidades económicas, y de que, bueno, quedé sola en casa, fue un placer para mí indescriptible la universidad. Yo era feliz de estar sentada con mis 50 y pico de años y escuchar 2 horas de clase, era para mí la felicidad más enorme que me pudo haber tocado en la vida. Y bueno, he tenido profesores como Florio, bueno, es incontable, no quiero olvidarme de ninguno porque han sido todos y todas tan maravillosos, además tan generosos, que es increíble. Esto pasa en humanidades, no sé cómo será en otras carreras,
no sé, esto era en letras, ¿eh? María es Aclaro. especial, es cierto. Aclaremos, dijo Lemo, esto es en letras. Exactamente. Bueno, Esther, de vuelta, 1.000.000 de gracias por estar ahí. Antes de que te vayas, bueno, María Eugenia dice, felicitaciones, te quiero, Esther. De vuelta escribió Claudia Padilla, dice, Charlie, mi profesor más querido, un gran amigo. Chauvier también, perdón, quise poner Chauvier, dice, bueno, y hay que agradecerles entonces a Claudia Padilla, a María Eugenia, a Gigi Volpe, a toda la gente que se comunicó, a Darwin, bueno, a Miriam, por supuesto, a Emil Hernández, a Luciana, ¿sí? Mi hija mayor, que trabaja en la universidad, y a Mariana. Ella sí trabaja, yo no, ¿eh? Yo trabajo en UPAMI nomás. Soy ni siquiera una contratada de la universidad. Bueno, y le vamos a decir entonces a la gente eso. Si ustedes quieren encontrarse con esta persona que les va a hablar, que digamos, van a aprender mucho sobre literatura, vayan a los cursos de UPAMI de la universidad porque se la van a encontrar y les va a resultar muy placentero tener alguna clase seguramente con ella. ¿Sí? Y además, como verán, nos matamos bastante de la risa, te digo, ¿no? Es muy placentero. Es lo más importante. Trabajo en la US y en la UTN también, ¿viste? Y ahí. Bueno, y como es para adultos mayores, y yo vengo a hacer eso, ¿vio? O sea, una adulta mayor, estamos en la misma degeneración, entonces hacemos los mismos chistes, y si yo le digo esperidina o le digo hacer la cola de refrescola, todos me entienden. Eso está bueno, están todos en la misma sintonía. Bueno, Esther, muchas gracias, en serio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por regalarnos este tiempo, ¿sí? Y bueno, antes de despedirnos, a los que estuvieron de ese lado, que todavía siguen estando, te digo la verdad, o sea, se quedaron, les agradezco en serio de corazón. Esto igual va a quedar colgado en la red, va a estar en YouTube, ¿sí? Después vamos a pasarles la dirección para que puedan volver a verlo si quieren. Fundamentalmente, lean a los escritores bahienses porque realmente son muy ricos, muy, muy interesantes y porque además no nos van a defraudar. Eso es así. Sí, una sola acotación puede hacer, como hablé tampoco, una sola acotación. Yo quiero destacar que hay una gran cantidad de escritoras y escritores muy jovencitos, como Matías Matarazzo, Ignacio Uranga, Mariana Yuxuk, un montón que me voy a olvidar ahora, seguro. Muchos de ellos han sido compañeros míos de la universidad, ¿te imaginas? Que son maravillosos, que hacen una poesía y una narrativa que es extraordinaria. Me estoy olvidando de un montón de nombres, de Álvaro Urrutia, pero muchísimos jóvenes y jóvenes que escriben, que es maravilloso. Léanlos. Es una juventud que muchos provienen, como Álvaro, de la filosofía, Matías ha sido compañero mío de letras, Matías Matarazzo, Mariana Yuxuk también, ya creo que está viviendo en La Plata. Hay una cantidad de escritores y escritoras jóvenes que son maravillosos. Si yo nombro a uno, debe haber más de 30 escritores bahienses actuales, contemporáneos, escribiendo. Mucho más. Y son todos de una riqueza impresionante. Hay que invitar a la gente entonces que lo lea porque realmente se van a sorprender. Decir que no me avivé de traer los libros porque tengo un estante lleno todo de la literatura. No están todos, pero para acordarme de nombrarlos. Nombré algunos que son entrañables para mí. Y hay muchísimos más. Muy bien. Bueno, nos vamos a despedir. Antes que nada, quiero agradecer infinitamente a la gente del Departamento de Recursos Didácticos del CEN, ¿sí? Ariel, gracias por estar de ese lado. Muchísimas gracias por bancar todo este tiempo. Y a Pedro, que anda dando vuelta también. Y Sandrita Montefiore, 1.000.000 de gracias de vuelta por estar. Hicieron un equipo genial, realmente siempre estuvieron a la altura de las circunstancias y a mí me enorgullece trabajar con gente así. Así que muchísimas gracias. Bueno, esto fue Vivamos Literae. Gracias, Esther Agunín, y nos vemos
cuando nos veamos de vuelta, como decimos siempre. Sí, Así que, sí. ¿nos vamos saludando? Nos vamos saludando. Y esta es una idea maravillosa que han tenido, de hacer este Bueno, programa. Bueno, muchas gracias. beso. Muchas Chao, gracias Esther. por haberme Gracias, en invitado. serio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.